Muchísimas gracias. Nuevamente, buenos días a todos, compañeros delegados, subdelegados, personal administrativo. Pues en nombre de apreciables expositores y personalmente, pues les damos los buenos días y la bienvenida nuevamente a estos cursos, a estas capacitaciones que con mucho tino el Pleno de Magistrados dispuso que se realizaran desde el año pasado. El día de hoy, pues como ya lo indicaron, el tema que se va a considerar es la propaganda electoral, el papel de la misma, la calificación de la misma, los requisitos y luego la distribución igualitaria de recursos públicos y tiempos en los medios de comunicación. Como ustedes sabrán, ustedes mejor que nadie que han estado en la llanura, es un tema muy importante, pero también muy controversial y que definitivamente debe de estar normado, debe de estar regulado para contener, para contar con reglas claras, digamos, en el qué hacer y en el desarrollo de esta actividad. Una actividad que obviamente para las organizaciones políticas es muy importante, así dentro de un proceso democrático, dentro de una campaña propiamente dicha, mediante las cuales pues se dan a conocer, pero especialmente se pretende persuadir al conglomerado social que está capacitado para ejercitar sus derechos, especialmente el derecho al voto. Así es de que, sin más por el momento, pues los dejo en el uso de la palabra al licenciado José Ricardo, que viene representando a la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral. Muy buen día para todos y para todas, personal administrativo, delegados, subdelegados y autoridades del Tribunal Supremo Electoral que se encuentran en esta reunión. El tema de hoy, en base a los requerimientos que se nos hicieron llegar, que le corresponde a la Inspección General, es en referencia a la propaganda electoral. Este es un tema, si quieren podemos pasar a la primera diapositiva, por favor, ingeniero Osorio o Héctor Caseros. Este es un tema que no tiene una definición tan clara si nos vamos a la práctica, pero sí en la parte teórica doctrinal y en la parte legal. En este caso, la ley electoral, si ustedes tienen una ley, sería bueno porque sí pueden ir siguiendo pues poco a poco el desarrollo del hilo conductor de esta exposición. Empezamos por la definición que nos da legal el artículo 219 de la ley electoral y de partidos políticos en referencia a la propaganda. Cabe destacar que la Inspección General es la dependencia dentro del Tribunal Supremo Electoral, que es la encargada de, en forma práctica, vigilar, fiscalizar las transgresiones que cometan las organizaciones políticas y o las personas individuales asociadas o que están dentro de un partido político o alguna organización política que contravengan a la ley. En este caso, tenemos claro de esa cuenta que las organizaciones políticas pueden ser tomadas en cuenta desde partidos políticos, coaliciones, los mismos afiliados, personas individuales y personas colectivas que siempre tengan un fin de llegar al elector o a la ciudadanía. Dicha actividad está normada por nuestra ley electoral por esa razón, para que haya una competencia o una justa distribución del manejo de esta propaganda. Si nos vamos directamente al artículo 219 entrando en materia, en este caso podemos ver la definición técnica y teórica que nos da el artículo 219 en referencia a lo que es la propaganda. Ustedes podrán darse cuenta que de esa podemos ver también que tiene ciertos requisitos inmersos o inherentes a lo que es la propaganda. Esta propaganda es la actividad que ejerce cada organización política o candidato. Buscan o tienen un fondo
tienen un objetivo, un objeto, en este caso, que es darse a conocer como una opción para el votante, para el elector. Tiene un momento, una temporalidad. Esta propaganda solo se puede dar dentro de la segunda fase del proceso electoral, derivado de las reformas que fueron realizadas en el año 2016-17 por el Pleno de Magistrados anterior. Tenemos que son 3 momentos o 3 fases en las cuales está constituido el proceso electoral. La primera fase es la convocatoria con inscripción de candidatos. En esta segunda fase es donde entra ya la propaganda como tal, y la tercera fase, que es el proceso electoral posterior o el mero o el propio día de las elecciones. Podemos ver de esta forma que sí hay ciertos lineamientos que deben respetar las organizaciones políticas para poder hacer su propaganda y llevarla a cabo. Tienen de esta forma reuniones y asambleas que pueden hacer públicas para promoverse como una opción para el votante, y también pueden hacer llegar el mensaje de su programa de gobierno en busca de ese elector, ya sea que no esté decidido al partido político o la organización política por la cual quiere votar, o el candidato. En estos casos nos hemos topado en los recientes procesos electorales, y el personal del tribunal que tiene más tiempo dentro de esta institución no me dejarán mentir que hemos llegado al voto cruzado, hemos experimentado lo que es el voto cruzado en las recientes elecciones. Entonces, muchas veces tenemos esa variación que se ha dado recientemente en los procesos electorales más recientes. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Es de vital importancia saber que el papel que juega la propaganda electoral dentro de la campaña electoral, dentro de esta misma segunda fase, valga la redundancia, es un rol muy importante, es un rol protagónico, porque el momento de realizar la propaganda, que los límites se los establece únicamente la ley y las estipulaciones y regulaciones que así dicte el Tribunal Supremo Electoral, ya que ese rol protagónico que tiene es poder hacer estas reuniones, los mitines, poderse proclamar de alguna forma a los candidatos también, y no tenemos que dejar de lado que las distintas organizaciones políticas tienen este vehículo para poder llegar hacia el ciudadano, hasta en este momento que es la segunda fase dentro del proceso electoral, para poder en sí darse a conocer con la gente, pero ya en un momento no como partido, sino como una opción para poder llegar a la ciudadanía y que se decida, o esta ciudadanía o esta población se decida a votar por determinada organización política o por determinado candidato. Tenemos también que tener en cuenta que el objeto principal de la propaganda electoral dentro del proceso electoral, porque solo es el único momento donde se da esta propaganda, es básicamente el llamamiento al voto, el querer llegar al elector y poderse plantear como opción al momento de que la ciudadanía asista a las urnas al proceso electoral, y de esta forma poder obtener los resultados que ellos desean. De ahí viene derivado también cómo se maneja esta propaganda. Hay ciertas limitaciones que tienen también, que ya las veremos más adelante, y en todo lo que no transgreda ninguna normativa de ética o moral. Si ustedes pueden revisar el artículo 219, tiene ahí una parte donde indica literalmente que los actos que sean constitutivos de delitos que ofendan la moral o afecten el derecho de propiedad o el orden público, estos serán los que no serán permitidos, pero puede ser que se realicen todo tipo de actividades que no caigan en ninguna de estas faltas o de delitos electorales. De esa cuenta se creó también la Fiscalía de Delitos Electorales, que es la encargada de ver este tipo de situaciones también, y a la cual, de conformidad con el artículo 147 de la ley electoral, es al inspector general o la inspección general
a la que le corresponde presentar estas denuncias contra las organizaciones políticas o contra los candidatos de determinada organización política. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? En este caso, también tenemos que hacer una diferenciación que muchas veces, al momento de estar en la práctica, no se puede reconocer. Sí se da en cierto momento una contaminación visual, auditiva y de todo tipo cuando se da la propaganda electoral. Entonces, hay que saber diferenciar qué es el proselitismo de la propaganda. El proselitismo se da todo el tiempo, haya o no haya proceso electoral. No tiene una limitante temporal ni un momento específico. Los partidos políticos y las demás organizaciones políticas tienen ese derecho. El proselitismo es un derecho que tienen las organizaciones políticas para poder darse a conocer como organización política, dar a conocer su emblema, su eslogan, su ideología, y de esta forma no están promocionando en ningún momento a un candidato, porque no es momento de hacerle propaganda a un candidato. ¿Qué es lo que están buscando en este sentido los partidos políticos en este momento de hacer proselitismo? Es llegar a tener más afiliados a nivel nacional. De esta forma es que logran mantener ellos sus estructuras teniendo los afiliados que son necesarios, y también dan a conocer su forma de pensar o su ideología como partido político para convencer al elector al momento de que llegue un proceso electoral. En sí, en este momento que se da el proselitismo, es en sí el llamamiento a la afiliación, a querer adquirir o tener la mayor cantidad de adeptos a su partido o a su organización política para en sí poder llegar al momento del proceso electoral, obtener los resultados que ellos esperan. Y obvio, todas las organizaciones políticas en determinado momento quieren ganar, ya sea desde cualquier cargo de opción, de consulta o de voto popular como partido o por el candidato que ellos quieren que lo represente en determinado momento. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Posteriormente a esto viene la calificación de esta propaganda. Tenemos que, y de conformidad con la guía que se nos fue entregada, tenemos que tener claro que esta calificación de la propaganda también la podemos encontrar en el artículo 20, la literal H, dentro de nuestra ley electoral y de partidos políticos. Ahí tenemos una distinción, lo que nos brinda la ley electoral, la definición también de lo que es propaganda y de lo que es proselitismo. Entonces, ese proceso de distinción que hay que realizar al momento en donde se da el espacio, la temporalidad y la forma en la que se va a dar, ya sea propaganda o proselitismo, es fundamental para poder definir si en dado caso es una de las dos y si está transgrediendo de alguna forma la ley electoral y de partidos políticos. Esta distinción o este proceso mental, que hasta cierto punto es un proceso mental cognitivo específico, es el que nos lleva a poder determinar si una organización política, una persona individual, una persona jurídica o un candidato como tal está transgrediendo la ley de alguna u otra forma, ya que todo esto está estipulado dentro de la misma ley electoral y dentro del reglamento. De alguna forma, si el partido político o la organización política logran hacer bien estas dos actividades de proselitismo cuando no es época de campaña electoral o de proceso electoral, y posteriormente la propaganda electoral dentro de la fase 2 del proceso electoral. Una vez escuché yo a un político decir que él había ganado porque había llevado a cabo bien estos dos momentos dentro de toda su campaña, previa al proceso electoral y dentro del proceso electoral. Hay que tener bien claro que cuando se trata de proselitismo, esa invitación a la afiliación es la que tiene que tener en cuenta la organización política para no caer en una transgresión de la ley electoral. Y cuando está dentro de la propaganda como tal en el proceso electoral,
tiene que ser muy cuidadosa la organización política de no transgreder todas las limitantes que con exclusividad le pone el Tribunal Supremo Electoral a través de la ley electoral y de partidos políticos. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí una lista de lo que se considera a criterio de la Inspección General, de lo que son los requisitos que no podemos dejar pasar por alto, los principales, de lo que, para poder encuadrar, perdón, lo que es la propaganda. Hay que tener claro que hay una temporalidad, como lo veníamos mencionando, de la segunda fase, en la que se da esta propaganda. ¿Quiénes la realizan? ¿Quiénes son los tutelares, si quieren, se puede decir de alguna forma, o los participantes activos de esta propaganda? ¿Quiénes la realizan? Las organizaciones políticas. Tienen esta característica que puede ser a través de, en su mayoría, de reuniones públicas. Ahí es que nos damos cuenta que hay permisos que solicitan por parte de las organizaciones políticas a la gobernación departamental de cada lugar para poder usar las plazas públicas, las beneficencias, algún salón social que tenga el gobierno municipal de cada lugar, de cada municipio y de cada cabecera departamental, para que éstas tengan una validez siempre dentro del marco de la ley electoral y de partidos políticos. Algo muy importante dentro de la propaganda que no podemos dejar pasar por alto, y sobre todo en esta época de los medios de comunicación y las redes sociales, que se han vuelto una herramienta de los medios de comunicación para poder llegar a la ciudadanía a través de las redes sociales, el internet y otras plataformas que tenemos ahora, por ejemplo en los mismos celulares o los dispositivos electrónicos, que es con tanta facilidad que podemos enterarnos de una situación o de otra, aunque digamos un partido político no lo esté haciendo de manera oficial. Alguien tomó un video, alguien tomó una foto y esto se hizo viral, como se llama actualmente. No podemos dejar de lado que tanto la propaganda como el proselitismo tienen un vehículo unilateral, que es los medios de comunicación. Esto sería la prensa escrita, la televisión, la radio y ahora los medios de comunicación de redes sociales, que también utilizan estas plataformas. En algún momento nos hicieron una distinción en alguna charla durante el proceso electoral 2019 de que las redes sociales no eran un medio de comunicación, sino que eran una plataforma de comunicación independiente a un medio de comunicación. Esto quiere decir, yo como periódico JR utilizo una plataforma de una red social para poder informar cierta situación que conlleva a dar a conocer si este partido político está haciendo proselitismo o si está haciendo propaganda. Dentro de los mismos requisitos, también hay que mencionar que la única con exclusividad que puede limitar esta propaganda o le puede poner lineamientos es la ley electoral o el Tribunal Supremo Electoral, a través de sus decretos o acuerdos que saquen llegado el momento de cada proceso electoral. De esta cuenta es que no podemos alinear o encuadrar con otras leyes, salvo cuando ya caen delitos de otra índole, como en este caso invasión o daño a la propiedad privada. Tenemos un código penal, tenemos una constitución política de la república en la cual se pueden amparar a las personas que se sientan afectadas en sus derechos reales, en este caso como es la propiedad, para poder darla a conocer ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Cabe mencionar que en este caso, como inspección general, se manejan ciertos criterios siempre con apego a la ley en cuanto a las prohibiciones de lo que es propaganda y qué se puede dar y qué no se puede dar de conformidad con la ley. En este caso, hay, si ustedes pueden revisar su artículo 223 bis, en este caso tenemos
una serie de literales que nos hacen ver la manera en la que la propaganda que es prohibida como una prohibición permanente es prohibida haya o no haya proceso electoral. La que es prohibida todo el tiempo sin discriminación ni restricción ni especialidad alguna. En este caso, en el artículo 223 bis, dicta literalmente: les queda prohibido a los funcionarios públicos en cualquier tiempo lo siguiente: utilización de los colores que identifican a un partido político en las actividades, papelería, medios electrónicos o cualquier publicación en las que se identifique o dé a conocer la ejecución de programas o actividades oficiales. ¿Qué nos indica esto? En específico, ya que un candidato realizó su proselitismo o su organización política hizo el proselitismo necesario, fue inscrito en la primera fase del proceso electoral, posteriormente en la segunda fase hace su propaganda electoral dentro del proceso electoral y culminando este tercer escenario de la tercera fase del proceso electoral, que es la votación o el proceso electoral como tal del día en que los ciudadanos asisten a las urnas, queda ganador. Este candidato, pues cualquier candidato que haya llegado a cargo público, puede ser una diputación, puede ser una alcaldía, la misma presidencia. En este caso, si hay alguna actividad dentro de su programa de gobierno local, municipal, que se esté realizando una obra o un servicio, no puede aparecer inaugurándolo o promocionando su imagen o, en este caso, el nombre de su partido o los colores, por cualquiera de los medios que indica aquí esta literal A, por una razón sencilla: sería poco equitativo y nada ecuánime ni equilibrada la competencia con los futuros candidatos que quieren optar al cargo público que él ocupa en ese momento, por tener 4 años de poder estar inaugurando eventos, de poder estar participando y promocionando su imagen de cualquier forma, como ya hemos visto en los medios de comunicación o las redes sociales, que no tendrían esa ventaja los demás candidatos que están optando o que quieren ser inscritos y hacer su proselitismo y su propaganda a futuro. En esto es prohibido todo el tiempo. En la literal B podemos encontrar que indica la rotulación, instalación o vehículos oficiales con el nombre de funcionario titular de dicha entidad o administración. Esto ya es conocido. Si llega algún vehículo con sticker del candidato que ya ganó, que ya está en el cargo público, no puede venir y mandar a ponerle estampados a todos los vehículos de la municipalidad o al vehículo del Congreso que se le fue asignado, en su caso, o el concejal o el síndico, en el caso de las municipalidades, porque está tácitamente y expresamente esta prohibición, porque está indicando el nombre del funcionario. En el pasado, que no estaba reglamentado esto, sí se daba, que venían y de alguna forma uniformaban todos los inmuebles y los muebles también de las municipalidades, ya fuera vehículos, edificios municipales, beneficencias, hasta los mismos parques, pero eso se redujo y se acabó con la nueva ley electoral y de partidos políticos con las reformas nuevas. En la literal C podemos ver que nombrar obras, proyectos o cualquier actividad pública con el nombre de un funcionario mientras no haya transcurrido, 2 periodos de haber ejercido el cargo. Antes nos topábamos que cualquier alcalde que salía del periodo de alcalde de los 4 años tenía su estatua en el parque o en el parque central o en el edificio municipal. Y si ustedes, no sé si alguna vez se toparon con eso, y uno miraba que había una multitud de estatuas en un mismo lugar. Esto se acabó también, uno, porque los que no pueden competir por no estar dentro del cargo público no tienen esa ventaja, cosa que sí gozarían los que están dentro del cargo público y que ya ganaron. Esto lo que busca hacer es de una forma más ecuánime esta competencia. De conformidad también en el tema de la propaganda,
tenemos ciertas limitaciones, como les indicaba, que solo la ley le puede poner. Volviendo al artículo 219 de su ley electoral y de partidos políticos, hay un plazo para retirar esta propaganda, que es de 60 días concluido el proceso electoral. Los partidos políticos y comités cívicos, toda organización política, básicamente, que son las dos más fuertes, que son las que participan en una elección, aquí manda que están obligadas a retirar la propaganda electoral a favor de ellos o de sus candidatos. Indica también que vencido este plazo, cualquier persona puede remover dicha propaganda y ellos pierden el derecho, básicamente, de poder reclamar. Y si lo retirara el gobierno municipal o las autoridades oficiales, esto se le puede descontar a la organización política del gasto público que se les asigne. También podemos encontrar en otra de las limitaciones, ahí siempre en el cuarto, quinto párrafo del artículo 219, que ninguna autoridad podrá impedir las manifestaciones y reuniones públicas dispuestas con fines de propaganda electoral desde el momento en que inicia la segunda fase del proceso electoral al que se refiere el artículo 196. En un momento iremos a ese artículo de la presente ley hasta 36 horas antes de la señalada para el inicio de la votación. Mucha gente tiene duda o a veces no están claros desde cuándo a cuándo se cumplen estas 36 horas. A nosotros que nos ha tocado en Inspección General en varias ocasiones, que estamos destacados en departamentos de la Nación, hacen la consulta de hasta cuándo pueden seguir haciendo propaganda con vehículos ambulantes con altoparlantes. En este caso aquí indica 36 horas al inicio de la votación, no cuando inicia el día, que sería la medianoche. Entonces, ni es al mediodía ni cuando se termina el proceso electoral a las 6 de la tarde. Ellos tratan de jugar con esos tiempos para ver si pueden tener un poco más de tiempo para hacer propaganda y llegar hasta la hora antes que el elector va a ir a la urna, o viceversa, si llegan ellos caminando y pueden ver al vehículo o una pancarta o un vinil de determinado partido político, podrían ellos indicarse o declinarse por una opción al momento de votar. Estas 36 horas empiezan a partir o se corren a partir previo a las 7 a.m., 7 horas del día que inicia la elección. Normalmente es un domingo a las 7 de la mañana y ustedes cuentan las 36 horas para atrás. En este caso ya no puede haber ningún tipo de propaganda ni ambulante ni permanente en ningún recinto como se les indicaba. Posteriormente podemos ver que como Inspección General nos toca también verificar ahí hemos trabajado en coordinación con la unidad de medios, dentro de las redes sociales, si en determinado momento hay algún candidato porque recuerden que es personas individuales jurídicas o personas individuales colectivas, que se esté promocionando en una red social. Ese monitoreo se realiza permanentemente, en donde nos apoyamos nosotros también y nos hacen ver también con una gran ayuda los delegados y subdelegados de cada departamento, porque están ellos a nivel local y conocen las páginas locales que utilizan los gobiernos locales para poder promocionarse. Entonces, este monitoreo se realiza normalmente de una forma técnica, de una forma teórica legal, sí, para ver si encuadra como inspección determinada actividad en una transgresión a esta ley. Posteriormente, si uno puede verificar y se le pide opinión, en este caso a la unidad de medios, ellos ya ejercen su opinión técnica como unidad especializada, y esto trasciende al nivel de venir al director del registro de ciudadanos, que es el encargado de conformidad con la ley electoral, de sancionar a los partidos políticos si fuera el caso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Por mi parte, en ese aspecto, creo que les agradezco mucho su atención, y si tienen alguna duda al final, como indicó el director del registro de ciudadanos, en este caso las tendríamos al final. Muchas gracias.
A continuación, nos expondrá el licenciado Edu Viges por parte de la Unidad de Medios Especializados de Comunicación. Un momentito, puesto que tenemos que preparar la presentación. Por favor, un poquitito de paciencia, será un momentito. Adelante, licenciado Edu Viges. Muchas gracias, señores autoridades del Tribunal Supremo Electoral, delegados y subdelegados, así como el personal administrativo y cualquier otra persona que esté conectada en esta línea. La unidad de medios de comunicación, pues, hace la siguiente presentación y exposición referente a algunos temas que es de suma importancia para el proceso electoral y principalmente para el Tribunal Supremo Electoral. En el año 2015, pues, surgió la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se crea la unidad de medios y entre esas funciones también está la distribución igualitaria de recursos públicos para espacios y tiempos en los medios de comunicación social. Esto se ha considerado en virtud de que en los eventos electorales anteriores ha habido muchos abusos por parte de las organizaciones políticas y partidos políticos en realizar su propaganda electoral, su proselitismo al mismo tiempo. Entonces, es por eso que surge esta normativa para regular esta distribución, para que ninguna organización política, ningún partido político, ningún ciudadano que tenga una finalidad política pueda abusar de utilizar los medios de comunicación para realizar su propaganda electoral. Mucho ojo con esto. La distribución igualitaria de recursos públicos para espacios y tiempos en los medios de comunicación, por el momento, solo surge en el tiempo electoral. Surge esto, como ya dije, es para evitar que algún candidato, algún partido político le saque ventajas a otros partidos políticos, para evitar que alguien exceda del techo presupuestario para realizar su propaganda electoral. Es por eso que surge esta distribución igualitaria de recursos públicos. En ese sentido, el fundamento de esta distribución se encuentra regulado en el artículo 220 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en donde nos regula literalmente, y como lo ven en pantalla, y creo que tenemos, sí, ahí estamos, la distribución que nos dice: distribución igualitaria de recursos públicos para espacios y tiempos en los medios de comunicación. Dice acá que es el mismo tribunal en épocas electorales generales de diputados y parlamentos centroamericanos para una distribución igualitaria de recursos públicos, espacios y tiempos en los medios de comunicación social entre los partidos políticos. Entonces, ¿qué hace esa distribución? ¿Cuál es la finalidad? Lo que hace acá es que el inciso A de ese mismo artículo establece que formulará el plan de distribución igualitaria de espacios y tiempos diferenciados entre presidentes y diputados y corporaciones municipales. Cuando habla de diferenciados, es que hace la distribución específicamente del presupuesto y del espacio también en los medios de comunicación, lo que quiere decir que tenemos un 100% de espacio para cada partido político. En ese sentido, se le da 50% de espacio al presidente
o al presidenciable, y el otro 50% se va a distribuir dentro de las diputaciones y las corporaciones municipales. Eso es lo que nos regula este artículo. Asimismo, el inciso B del 220 de la misma ley electoral y de partidos políticos nos indica también que las organizaciones políticas deben entregar su plan de medios al Tribunal Supremo Electoral. Ahí nos regula un plazo que son de 30 días siguientes al efectuar el uso de espacios y tiempos asignados. Entonces, lo que nos quiere decir acá es que al tener ya formulado la distribución igualitaria de espacios y tiempos en los medios de comunicación, entonces las organizaciones políticas plantean su plan de medios, plantean ese plan que tienen ellos para realizar su propaganda electoral. Lo envían al Tribunal Supremo Electoral para que el tribunal lo conexe o lo integre, para que posteriormente lo va a plantear ante los fiscales de los partidos políticos para que sean aprobados por esto. Asimismo, el inciso C nos regula que para el efecto de la fiscalización de esta distribución igualitaria, esto lo realiza la Inspección General, así también lo realiza la Auditoría Electoral. En ese sentido, para que se pueda llevar a cabo esta distribución igualitaria, pues efectivamente se necesita tener una fiscalización. La fiscalización, pues no es más que se debe de tener una orden de compra, se debe de tener también un certificado de transmisión. Si hablamos un poco del evento anterior, pues efectivamente, eso es lo que se requería a las organizaciones políticas para que puedan pautar, deben de generar su orden de compra. Generar su orden de compra a través del sistema de distribución igualitaria, que es el sistema que tiene el tribunal, que es el CIDI. Entonces, a través de ese medio genera su orden de compra. ¿Cómo lo hacen? Tal vez voy a quedar un poco corto con esto porque tal vez informática tiene que explicar, pero de lo que sí les puedo decir es que los mismos partidos políticos son ellos los que deben de elegir en qué medio de comunicación pueden o quieren transmitir su propaganda electoral, ya sea a través de televisión, a través de radios, a través de vallas publicitarias o de cualquier otro medio que ellos consideren pertinente. Van eligiendo y ellos mismos van agotando su saldo de su techo presupuestario. Entonces, es por eso que sí, para poder monitorear eso, se necesitaba la orden de compra, y ya después de transmitido, los medios de comunicación extienden ese certificado de transmisión para que garantice de que esa publicación, esa propaganda, fueron transmitidos en la hora y en el tiempo y en el espacio que se había generado en la orden de compra. Asimismo, en ese mismo artículo nos regula en el inciso C que los espacios y tiempos planificados y asignados conforme al presente artículo dice, serán los únicos que las organizaciones políticas y las coaliciones políticas podrán utilizar. Lo que nos indica que al momento de que exista una distribución igualitaria de recursos públicos y espacios y tiempo en los medios de comunicación, ningún partido político, ninguna persona individual o jurídica puede contratar medios de comunicación a título personal, sino que únicamente van a contratar a través del Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, quedan limitados
para que abusen de esas publicaciones, de esa propaganda electoral que se hacían anteriormente. Entonces, al tener ese límite, esa prohibición que nadie puede contratar medios a título personal, sino que únicamente por parte del Tribunal Supremo Electoral, es ahí donde se empieza la distribución en sí, ¿verdad?, de los medios de comunicación. Asimismo, el inciso C y bueno, era lo que nos regula. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, el inciso E nos indica que las pautas del Tribunal Supremo Electoral tendrá prioridad sobre las comerciales, utilizando criterios técnicos y objetivos en la determinación de espacios y tiempos en las franjas comerciales ordinarias. O sea que acá, desde el momento que se contratan los medios de comunicación, ellos ponen su propio tarifario, además ponen a disposición el espacio o la franja establecidas por el Tribunal Supremo Electoral. Es por eso que en este inciso E nos dice que hay prioridad referente a las franjas contratadas por el Tribunal Supremo Electoral, porque anteriormente lo que hacían los partidos políticos o candidatos es que buscaban horarios específicos para pasar su propaganda electoral. En este sentido, pues, como a través del sistema de distribución igualitaria CIVI, ese sistema lo empieza a rotar las publicaciones o la transmisión que van a realizar. Y por eso ya no hay espacio exclusivo para un candidato específico. Ya no puede decir que el candidato tal o el partido tal va a pautar a las 7 de la noche en la noticia, o a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche, sino que esto va a ser a través de una rotación que hace el mismo sistema de distribución igualitaria. Mientras que el inciso F nos regula también que el tribunal debe destinar su propio presupuesto en el año electoral, dice, una cantidad como parte del financiamiento público. Entonces, para ese tiempo, en el año electoral, el tribunal debe destinar para ese presupuesto un 0.25% de los ingresos ordinarios del Estado. Entonces, ese recurso, o sea, ese presupuesto de 0.25 es el que va a ser utilizado para pagar a los medios de comunicación o destinado exclusivamente para la propaganda electoral. Algunos dicen, y bueno, ¿qué pasa con los partidos políticos nuevos? Ahí sí van naciendo y no tienen ese recurso público, porque hay una confusión entre el recurso público que se les da por cada voto que obtienen con este recurso público en tiempo electoral. En este caso, el 0.25 va a ser distribuido dentro de todos los partidos políticos. Dentro de todos los partidos políticos se va a distribuir el 0.25% de ese recurso del Tribunal Supremo Electoral. O sea que el mismo Estado va a pagar esos medios de comunicación, esa propaganda electoral. Y ahora, ¿cuál es el precio o cuánto se tiene que pagar a los medios de comunicación por cada publicación, por cada pauta que transmitan en la franja que ellos tienen? Pues lo que nos dice acá es que el Tribunal Supremo Electoral, el inciso G, nos indica que el Tribunal Supremo Electoral aplicará una tarifa electoral para los espacios
en los tiempo en los medios de comunicación social. ¿Cuál es esa tarifa? En este mismo artículo, inciso también, o literal, nos indica que deben de los medios de comunicación inscritos en el Tribunal Supremo Electoral deben de enviar su tarifario al comercial, o sea, con base a la tarifa comercial que tienen durante los 6 meses antes de iniciar la propaganda electoral. Entonces, de esa tarifa sacan una media o una media de las tarifas que hay en cada departamento y de los distintos medios también, porque tienen una cuota o un precio distinto. No es lo mismo un precio en televisión, no es lo mismo una transmisión en valla publicitaria, no es lo mismo de una transmisión en radio, entonces el costo va variando. Entonces sacan el tarifario y de esa tarifa comercial que tienen se le pagará el 20%. ¿Y por qué el 20%? El 20% surge porque nos indica este mismo artículo en literal, los que hayan tenido una frecuencia del Estado, los que usan frecuencia del Estado, son los que se le paga ese 20%. Y también, no solo los que tienen la frecuencia del Estado, también los que se requieran una autorización gubernamental o estatal. En este caso, pues cuando se requiere una autorización, también se le paga el 20%. En ese sentido, casi que todos los medios de comunicación se les paga el 20% de la tarifa comercial de la propaganda que transmiten contratadas por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué pasa también con los comités cívicos electorales? Los comités cívicos, ellos pueden financiar su propaganda electoral a través de sus fondos propios, porque ellos no dependen de un partido político, y entonces tampoco tienen derecho, ahí sí no tienen derecho de este financiamiento del 0.25% para gasto de propaganda electoral. Ahora bien, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Le cambiaste de diapositiva. Por favor. Sí, ya se la cambió. Muy bien, gracias. Los medios prohibidos. El artículo 221 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece ciertas prohibiciones. ¿Qué prohibiciones nos regula acá? Dice que los partidos políticos y candidatos a cargo de elección popular en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos y espacios en cualquier modalidad en los medios de comunicación. O sea que desde ahí existe una prohibición taxativa en que ninguna persona, ni por cuenta de terceros, puede contratar medios de comunicación o tiempo y espacio en los medios de comunicación para realizar propaganda electoral. Existe una prohibición y desde ahí, si quebrantan esta normativa, pues efectivamente podría incurrir en una de las sanciones establecidas en la ley electoral y de partidos políticos. Asimismo, en ese mismo artículo regula que ninguna persona individual o jurídica, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrán contratar propaganda electoral en los diferentes medios de comunicación. O sea, no solo las organizaciones políticas, no solo los partidos políticos, no solo los candidatos, sino que también las personas individuales o jurídicas no pueden contratar medios de comunicación para realizar propaganda electoral. En ese sentido, nos pasamos
a la siguiente diapositiva, por favor, que regula los medios de comunicación. Los medios de comunicación, tal como lo establece el artículo 63 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, nos hace una definición. ¿Cuáles son esos medios de comunicación? El artículo 63 del reglamento de la ley nos regula que los medios de comunicación son aquellos soportes en los cuales pueden ser transmitidas una idea, un mensaje, tales como prensa, radio, cine, televisión, internet, cable, distribución impreso o de otra índole. Creo que de todo lo que mencioné, no hay mayor duda referente a esto, pero creo que donde genera una inquietud o surge alguna pregunta referente a Internet, ¿qué pasa con Internet? ¿Qué es lo que abarca Internet? Internet, según lo que se ha analizado, pues Internet es ahí sí es una fuente que genera varias aplicaciones, y si no tenemos Internet no podemos utilizar ninguna aplicación. En ese sentido, si está como medio de comunicación el Internet, pues por ende del Internet surge Facebook, surge Instagram, surge Twitter, surge también WhatsApp, Telegram, o hay varias aplicaciones, porque si no tenemos Internet no podemos hacer uso de esas aplicaciones. Entonces, es por eso que solo aclaraba esto en referente a Internet, qué es lo que puede abarcar lo que es el Internet. Dentro de esa misma ese mismo medio de comunicación, tenemos también lo que regula el artículo 222 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Nos indica la siguiente diapositiva, por favor. El 222 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos nos indica que a requerimiento del Tribunal Supremo Electoral, los medios de comunicación social durante las 2 semanas del mes de diciembre del año anterior a que se realice el proceso electoral, remitirá su pliego tarifario, es lo que había hablado anteriormente. Entonces, antes de que se inicie el proceso electoral o se declare abierto el proceso electoral, en el mes de diciembre, en las últimas 2 semanas del mes de diciembre, los medios de comunicación inscritos en el Tribunal Supremo Electoral remitirá su pliego tarifario. Entonces, es ahí donde se saca el porcentaje para pagarle el 20% a los medios de comunicación social. Asimismo, dice que las organizaciones políticas tienen la prohibición de contratar, transmitir, publicar o reproducir propaganda electoral directa con los medios de comunicación. Asimismo, entre otras de las indicaciones establecidas en el artículo 22, establece que en épocas no electorales, a requerimiento de las organizaciones políticas que tengan derecho al financiamiento público, el Tribunal Supremo Electoral contratará con cargo al financiamiento público de los partidos políticos respectivos. Cuando nos refiere el tercer párrafo del artículo 222, en época no electoral, se está refiriéndose a realizar proselitismo. En ese sentido,
ese proselitismo, pues sí, también se puede hacer la distribución igualitaria de recursos públicos, tiempo y espacio en los medios de comunicación, pero en este caso sí es a requerimiento de las organizaciones políticas. O sea, para que el tribunal entre en función para contratar medios de comunicación para realizar proselitismo, tendrían que ser las organizaciones políticas quienes requieran al Tribunal Supremo Electoral para contratar empresas que transmitan proselitismo en tiempo no electoral. Eso es lo que nos quiere decir acá. Pero hay algo acá que nos indica, o sea, de este párrafo nos lleva al artículo 21, donde nos indica referente al proselitismo. Pero ese mismo proselitismo, ¿cómo se va a pagar? ¿Será que hay un presupuesto público para que el tribunal pueda sufragar esos gastos de proselitismo? No, eso sí es muy claro en que no, porque principalmente se tiene que utilizar los fondos públicos que se le hacen entrega a los partidos políticos que hayan adquirido o que hayan superado el 5% de los votos de los empadronados. Entonces, en ese sentido, los que no llegaron al 5% definitivamente no tendrían derecho a ese recurso público que se le va a devolver el segundo trimestre, perdón, el mes de julio del año y el siguiente posterior al evento electoral. De ese recurso nos indica que ahí se tendría que agarrar ese dinero o ese pago para realizar el proselitismo, por supuesto. Esto, de lo que tengo conocimiento, ningún partido político o ninguna organización ha venido a solicitar a realizar proselitismo. Y en ese sentido, pues creo que está todavía a la libertad de ellos si lo realizan o no, ¿verdad? Esto es lo que nos regula este artículo 222. En ese sentido, termina mi exposición y dejo en uso de la palabra a la persona que está dirigiendo este evento y quedaré pendiente en las preguntas o responder las preguntas que tuvieran. Muchas gracias.